Nos han dicho que el loro viejo no aprende a hablar. ¿No es verdad? En otros lugares dirían, chango viejo no aprende maroma nueva. ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que en muchos casos estos dichos son una excusa, ya que sabemos que aprender algo es difícil al principio. Hay que salir de nuestra zona de confort para hacerlo. Por cierto, el dicho también existe en inglés. You can't teach an old dog new tricks. Y sea en inglés o sea en español, estos mensajes que repetimos tienen un impacto en nuestro aprendizaje. Yo, por ejemplo, me repetí una y otra vez durante mucho tiempo que yo no era bueno para el inglés. Además de las clases que recibía en el colegio, tuve profesores particulares, fui a varios institutos de idiomas y sin embargo no logré aprender. Inglés fue una materia que posiblemente perdí durante todos los años del bachillerato y llegué a convencerme de que el inglés no era para mí. Y si loro viejo no aprende a hablar, ¿qué posibilidades tenía yo ya siendo adulto? Pues afortunadamente, después de haber terminado la universidad, pude aprender finalmente inglés tal vez a mis 24 o 25 años. Curiosamente, después de esto, trabajé como profesor de inglés y como coordinador académico del mismo lugar en donde aprendí. Pero, ¿qué nos dice la teoría sobre la edad ideal para aprender? Hay muchos estudios. Yo quiero enfocarme en dos hipótesis que se han planteado al respecto. La hipótesis del periodo crítico y la hipótesis del periodo sensible. Miremos de qué se tratan. Hacia finales de los años 60, un importante teórico del campo de las lenguas, del lenguaje, llamado Eric Lenenberg, planteó la hipótesis del periodo crítico. Sus estudios fueron principalmente con personas que habían sufrido de daño cerebral, y esto le permitió observar que los pacientes más jóvenes, los niños y las niñas, podían recuperar, o por lo menos hasta cierto punto, la habilidad del lenguaje posterior al evento de daño cerebral, mientras que las personas adultas no podían hacerlo. Esto le llevó a concluir que el lenguaje solo puede ser aprendido en una ventana específica de tiempo a la que él llamó el periodo crítico. Posteriormente, otro grupo de expertos, en los años 70 y en los años 80, quisieron revisar esta hipótesis del periodo crítico y esta vez analizaron su relación con el aprendizaje de otro idioma. Estos nuevos estudios fueron de dos tipos. Por un lado, se analizó el nivel de dominio que puede alcanzar una persona según la edad en la que empieza a estudiar, y por otro lado, se analizó la velocidad con que podían aprender. Dominio por un lado y velocidad por el otro. Lo que se encontró es que las personas que empiezan a aprender a una edad más corta pueden alcanzar niveles de dominio superiores, cosa que tal vez no nos sorprenda mucho, pero también se encontró que las personas que empiezan a aprender a una edad adulta podían hacerlo mucho más rápido, y esto sí resultó bastante sorprendente. De acá surge entonces la segunda hipótesis que mencioné al principio. Ya no se habla de un periodo crítico como un único espacio de tiempo para aprender el lenguaje, sino de un periodo sensible, lo que quiere decir que empezar a estudiar una segunda lengua siendo más jóvenes puede traer ciertos beneficios, pero no quiere decir en ningún caso que no lo podamos hacer siendo adultos. De hecho, estudios mucho más recientes como el metaanálisis que llevó a cabo Wang en 2016 concluye que no hay evidencia sólida para afirmar que los aprendices más jóvenes tengan ventajas significativas sobre los aprendices adultos. ¿Cuáles fueron mis propias conclusiones después de finalmente haber aprendido y de haber trabajado por varios años en la enseñanza? En primer lugar, que no hay edad para aprender. Y en segundo lugar, que la motivación es muy importante, mucho más importante incluso que el método que escojamos para estudiar. Y es que la motivación, junto con la capacidad cognitiva y el tiempo que le dedicamos a estudiar algo, son los factores que mayor impacto tienen en el aprendizaje, mientras que la edad no hace parte de estas variables fundamentales. Desafortunadamente, por falta de motivación o incluso por interpretaciones que se han hecho de estudios como el de Lenenberg, muchas personas al llegar a cierta edad dejan de intentar cosas nuevas, dejan de estudiar y en últimas dejan de aprender. Y yo la verdad no sé si los loros y los changos y los perros puedan aprender cosas después de cierta edad, pero estoy convencido que los seres humanos sí podemos hacerlo. La historia que me ha demostrado que aprender no tiene edad no termina allí. En este lugar en donde aprendí inglés trabajé por 14 años. Ocupé varios cargos y tuve una carrera muy próspera. Y fue tan solo hace 11 meses que tuve la oportunidad de un cambio y de unirme al equipo de Platzi.
Pero intenten imaginar por un momento lo que se construye en 14 años. Piensen lo arriesgado que era para mí tomar esta decisión y cambiar la estabilidad que me daban todos estos años de trabajo en un mismo lugar y además hacerlo a mis 38 años y en la mitad de la pandemia del COVID. Y es que enfrentar un nuevo reto como es un ascenso o una reubicación en otro país o cualquier cambio significativo en nuestras carreras profesionales implica caminar hacia la complejidad y hacia la incertidumbre. Y aprender es la única forma de darle sentido a esos ambientes nuevos y complejos. De ahí la importancia de mantener activa nuestra capacidad de aprender y hacerlo durante toda la vida. Desde un punto de vista más profundo y si se quiere filosófico, quien deja de aprender deja de relacionarse de manera activa con el mundo que lo rodea. Pero no quiero que esta presentación sea simplemente una serie de ejemplos míos para hacerles la invitación a salir de su zona de confort. Quiero en primer lugar resaltar la historia inspiradora de uno de nuestros estudiantes, Uriel Arévalo, un ingeniero civil que a sus 58 años se encontró con Platzi por primera vez y quiso revivir algunos intereses que él tuvo en otras épocas. Empezó con el curso gratis de programación básica y hoy, 3 años después, Uriel aún es estudiante de Platzi y es un excelente desarrollador front-end. Acá vemos el avatar que Uriel usa en sus redes sociales, que por cierto también lo diseñó él, ya que no solo estudia mucho en la Facultad de Computer Science, sino que también lo hace en la Facultad de Diseño. Y así como Uriel, hay muchos ejemplos de estudiantes que sobresalen en la comunidad por su persistencia y por su curiosidad con respecto al aprendizaje. Y quiero en segundo lugar compartir con ustedes 3 lecciones que pueden ayudar mucho a quienes se animen a comprometerse con un estilo de vida de crecimiento permanente. En primer lugar, quiero hablar del cambio, porque aprender es cambiar en muchos aspectos. Simplemente el hecho de querer aprender algo nuevo implica cambios en nuestras rutinas diarias para hacerle tiempo a esto que queremos aprender. Esta imagen que vemos acá se conoce como la curva del cambio y muestra desde un punto de vista de las emociones las diferentes etapas por las que pasamos cuando nos enfrentamos a un cambio por primera vez. ¿Y quién no ha sentido enojo y frustración cuando está aprendiendo algo nuevo? Pero también sabemos que poco a poco uno va pasando por las etapas, va llegando hacia la parte derecha de la curva, adquiere nuevos hábitos, acepta la realidad del cambio y logra aprender. Conocer esto les puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo, ya que quien conoce la curva del cambio puede hacer un análisis mucho más racional de esas emociones negativas que sentimos al principio y pasar, ojalá mucho más rápidamente, de la crisis al aprendizaje. Y algo importante, no cometan el error de pensar que las fortalezas y habilidades que los llevaron a triunfar en el pasado, en un cargo o en un proyecto anterior, serán las mismas que les garanticen el éxito en el presente o en el futuro. Y esto es fundamentalmente una lección de humildad, porque así como hay quienes dejan de aprender por temor, hay quienes dejan de hacerlo por exceso de confianza. Y si bien las realidades cambian, nuestra forma en que las enfrentamos también debe cambiar. En segundo lugar, quiero referirme brevemente al famoso síndrome del impostor. Y es que aprender algo nuevo en casi todos los casos implica enfrentarnos con nuestras propias inseguridades. Tal vez pensamos cosas como, hay quienes llevan años y años estudiando esto que yo quiero aprender y yo hasta ahora voy a empezar. O qué pensarán los verdaderos expertos y expertas de este tema que yo quiero aprender, especialmente si son más jóvenes que yo. Pero esta es la voz de nuestro ego, ya que al juego que a él le gusta jugar es ese en donde se siente seguro, en donde se siente superior. Y aprender algo nos hace sentir vulnerables, porque implica decir no sé, pero quiero aprender. Tengan presente que solo los verdaderos impostores son los que no sufren del síndrome del impostor. Para los demás es parte natural del proceso de aprender y como tal debemos asumirlo. Y en tercer lugar, quiero volver a las hipótesis iniciales, para decir esta vez que lo que se puede concluir es que quienes empiezan a estudiar a una edad más joven pueden alcanzar niveles de dominio más altos, pero no es porque nuestra capacidad de aprender la perdamos a partir de cierta edad, sino fundamentalmente porque quienes aprendemos siendo adultos empezamos a desacelerar nuestro aprendizaje al llegar a una zona que se conoce como fosilización, que lo que quiere decir es que cometemos los mismos errores una y otra vez.
Y esto pasa no solo con los idiomas, esto puede pasar con cualquier habilidad o conocimiento que queramos desarrollar. Perdemos la motivación, perdemos la curiosidad y empezamos a repetirnos frases como la que me repetí yo a mí mismo por muchos años, que el inglés no era para mí. Pero como decía hace un rato, esto no se trata de lo que yo he logrado, sino de lo que juntos podemos lograr. Y digo que lo podemos hacer juntos porque la misión de Platzi es transformar la región a través de la educación. Y en esa misión ustedes juegan el papel más importante, porque en la medida en que hagamos del aprendizaje un aspecto fundamental de nuestras vidas, sin importar nuestra edad, estoy seguro que podremos transformar las realidades sociales y económicas de nuestros países. A veces me pregunto por el futuro de la educación y sueño con ese día en donde estudiar y aprender sean como un hobby. Y me inspira saber que ese día ya es el presente de muchos de ustedes porque han tomado la decisión de no dejar de aprender. Tal vez yo hasta ahora me estoy poniendo a la par. Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso de programación en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.